nosotros. Y para manifestar el amor, la misericordia, el cuidado de nuestro Dios, vamos a hacerles un súper resumen. ¿Le parece? ¿Sí? Así se ubica en el contexto. Primero, estuvimos abordando como un fundamento la palabra que está en Isaías capítulo 43 verso 7, y de esa palabra establecimos una base para nosotros partir y empezar a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta tierra. El verso dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y este verso constituye una enseñanza resumida y precisa de lo que el Señor quiere hacer con nosotros una vez nos deposita en la tierra. Dice este verso que Él nos llama por nuestro nombre para afirmar su grandeza como creador, y en ese proceso Él nos alimenta, nos nutre, nos moldea, nos aprieta, nos deshace y nos hace con el objetivo de edificar y usarnos para sus propósitos y edificar a otros a través de nuestra propia vida. ¿Sí? Comenzamos este tiempo en el capítulo 3 del libro de Génesis, comenzando desde el verso 1. Yo le explicaba que la Biblia, en una forma muy sucinta y en un resumen muy corto, podríamos dividirla del Génesis 1 al 2 y del Génesis 3 a Apocalipsis 22 hasta el verso 21, donde termina la escritura. Y básicamente se resumen dos cosas: la creación, la caída del hombre y la redención del hombre a través de lo que empieza a narrar la palabra desde el Génesis 3. Esa redención es la salvación, esa redención es la oportunidad de tener vida y vida abundante en medio de esta tierra. Entonces, el Génesis 3 nos va mostrando cómo hay dentro de la creación de Jehová un animal, como está puesto ahí. Entre los animales del campo dice que Dios creó a la serpiente, y vimos valores espirituales de esto. Entendimos que serpiente es igual a Satanás, a diablo, serpiente antigua, y cuyo trabajo y objetivo de esta serpiente ha sido y será engañar a la creación, especialmente vinculada a la iglesia. Hablamos también que cuando nosotros prestamos nuestro oído a la serpiente, comienza un proceso donde se empiezan a concebir enseñanzas que no vienen de Dios, enseñanzas que Él no preparó, enseñanzas que no vienen del trono de la gracia, sino que están diseñadas para confundir y para engañar. Hablamos también que una vez que nosotros prestamos el oído, vamos inevitablemente a terminar comiendo y disfrutando de aquello que no debemos. En el huerto se comió del árbol que no se debía de comer, y nosotros pudimos ver con detalle. Se comió de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, y ese árbol, esa enseñanza que viene de la serpiente que nos da en la tierra, es una enseñanza que tiene principios perecederos y no principios eternos. Hablamos también que la serpiente prometió a la mujer que no iba a morir, y la mujer empezó a coquetear con esa idea, empezó a amar el hecho de no morir, cuando nosotros una máxima de vida como hijos de Dios es que anhelamos morir para vivir. Entonces usted puede ir viendo que las enseñanzas de ese conocimiento, de ese árbol, contradicen en gran manera los principios eternos. Hablamos también en los versos subsiguientes de que ese fruto que comieron en el huerto fue agradable y despertó cosas que no estaban diseñadas originalmente, como la codicia. Entendimos que cuando nosotros nos dejamos enseñar por esa serpiente,
es cuando hacemos de la palabra algo relativo y empezamos a construir evangelios que se convierten en evangelios a nuestra manera. Me conviene, lo pienso, lo que es conveniente lo tomo, pero lo que no me gusta entonces lo desecho. El evangelio solamente es uno. No podemos tomar algunas cosas y desechar otras. Es completo, es integral, es un todo. Hablamos también de que los ojos de ambos en el huerto, tanto de Adán como de Eva, fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y esa desnudez básicamente es pérdida de santidad. Perdieron su santidad y se dieron cuenta de que ya no eran ni veían de la misma manera. Bien, hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Eso fue al verso 7, ¿sí? Por lo tanto, vamos a comenzar esta segunda parte desde el verso número 8. Génesis capítulo 3, verso 8. Y vamos a ir haciendo esta labor, haciendo esta enseñanza de la misma manera que lo hicimos la semana pasada. Despacio, con buena letra y disfrutando de cada enseñanza que el Padre tiene en el Espíritu que está debajo de cada letra. Dice este verso lo siguiente. Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz. ¿La voz de quién? De Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Recuerde que antes de esto ellos habían descubierto el que su desnudez. Habían visto a ese momento con unos ojos con los cuales antes no veían, pero ahora sí. Y cuando escuchan esta voz, que es una voz conocida para ellos, pero que ahora les inspiraba temor, no por la voz misma, porque la voz era la misma, pero lo que inspiraba en su corazón era temor. ¿Por qué? Por la vergüenza, por la desobediencia, por el pecado. Los separaba de aquel con el cual convivían plenos a diario en amor y no en temor. Antes de esto la convivencia era plena con el Creador, pero nomás escucharon la voz nuevamente después de este episodio, automáticamente se llenaron de ¿qué? De temor. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa, mis amados, es esto: la enseñanza equivocada te aleja de tu Creador. Quiero repetirle esto, anótelo si sería bueno que usted lo anotara. La enseñanza equivocada te aleja de tu Creador. La enseñanza que habían recibido de parte de la serpiente hizo automáticamente que ellos, al escuchar la voz, no fueran hacia la voz, sino que corrieran de la voz. ¿Por qué? Porque estaban temerosos, avergonzados, sentían vergüenza por la desobediencia. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que por eso nosotros en medio de la iglesia vemos a muchos, pero no cercanos al Señor. ¿Por qué? Porque la voz les produce el ¿qué? Temor. Hay algo que está interfiriendo entre la voz y ellos. Hay algo que no les está permitiendo ser encontrados por el Padre, ser encontrados por la voz. Él siempre llama en el huerto. Él nunca deja de llamar. El problema es quienes tienen la capacidad de escuchar y quienes no. Ahí se marca. Hebreos capítulo 4 verso 13 dice esto. Vaya conmigo a esa palabra. Porque dice el Génesis 3:8 que cuando ellos escucharon la voz, inmediatamente se escondieron. Hebreos capítulo 4 verso 13 dice esto. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros, amados, no tenemos posibilidad
de escondernos de nuestro Dios. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Ahí donde usted cree que no lo ve, lo ve. No hay manera. Aunque cierre la puerta, aunque se tire la cobija encima, ¿sí? Y dice, ahora nadie me ve. Sí lo ven. Quien nos ve es nuestro Dios, ¿sí? ¿No ha hecho usted alguna vez? No sé, yo lo he hecho, ¿verdad? Como arroparme todo y decir, aquí nadie me ve, pero me están viendo. No tenemos oportunidad de escondernos de Él. Él siempre nos va a ver. Amados, no hay manera de escondernos de la omnipresencia del Padre. Lo que toca es hacer lo siguiente. Por favor, tome nota. Lo que necesitamos hacer es cambiar al maestro que hoy hemos venido permitiendo que nos enseñe. Dejar que sea Él, y que sea Él el titular de la cátedra. No puede haber sustituto. En este tema no hay maestro sustituto. En este tema el único que enseña es el uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay otro. Cuando eso pasa, empezamos a recobrar esa unidad, empezamos a quitar ese temor, empezamos a quitar ese miedo. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando de la enseñanza correcta y ya no la del árbol que nos da un conocimiento que no es el correcto. ¿Me está siguiendo? Amén. Bien, el 3:9 nos amplía esto, porque dice, Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y la primera pregunta que usted podría hacerse, porque me la hice yo, si todo lo ve, porque le pregunta dónde está, si ya lo ve, ¿verdad? Pero mire esto, Jehová en el huerto. Él nos dijo, miren por favor ángeles, hagamos una campaña de búsqueda porque se nos acaban de escapar 2 del huerto. Por favor organícense en equipos y en grupos y vamos a buscar a Adán y a Eva. Adán y Eva, amados, estaban en el huerto. Usted y yo estamos conviviendo en el huerto. Y él la pregunta la sigue haciendo, ¿dónde estás tú? No te encuentro, no te veo. Me presento delante de ti martes, sábado, domingos, reuniones especiales, pero no te veo. ¿Dónde estás? ¿Qué te está separando de mí? ¿Por qué te sentís avergonzado? ¿Y por qué no nos podemos ver cara a cara? Esa es la pregunta. Ojo con esto. Présteme atención. Cuando estamos recibiendo enseñanzas de quien no debemos, la muestra más clara es que el Padre no nos ubica a ninguno de nosotros dentro del huerto, porque no hay manera de que conviva la misma enseñanza. O enseña el Padre o enseña la serpiente, pero en el huerto solo hay una enseñanza. En el huerto enseña el Padre, no la serpiente. Cuando eso pasa, más adelante vamos a ver qué le sucede a Adán y Eva. Les enseñó la serpiente y tuvieron que, está escrito, tuvieron que salir del huerto. ¿Sí? Vamos avanzando. 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Wow, qué tremendo esto. Responde, oí tu voz. La voz siempre la reconoce, pero la voz le provoca miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondo. El hijo que recibe enseñanza de la serpiente astuta, poco a poco va quedando descubierto. Ya no tiene abrigo, no tiene con qué cubrirse. Frente a cualquier adversidad queda desnudo. Por eso usted mira calamidad en medio y dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos, y pueden haber centenares y miles en una congregación, pero cuando usted los ve con los ojos del Espíritu, se da cuenta que están desnudos. ¿Me está siguiendo? Ahora, de repente a usted le puede hacer clic aquellas palabras del maestro Antonio Zuno, cuando dice que él puede llegar a una congregación y ver si hay vida o hay muerte. ¿Me está entendiendo? Va a llegar el momento en que tengamos la capacidad de pararnos frente a un lugar y determinar quiénes están vestidos y quiénes están desnudos. No se vaya a preocupar, ahorita todos tenemos ropas. ¿Sí? No sé si me está siguiendo. Es una desnudez de otro orden. ¿Sí?
pero usted queda desnudo. Entonces, por eso cuando toma conciencia y llama a su creador no lo encuentra porque no lo conoce. Su estado de exposición, es decir, desnudo, no le permite estar delante del Padre. Ya no está en la santidad que estaba antes. Entonces, vea lo que pasa. Antes estaba desnudo, pero con el corazón abrigado. Hoy está abrigado, pero con el corazón desnudo. ¿Me está entendiendo? Así caminamos muchos en medio del cuerpo. No era como antes. Podemos estar desnudos delante del amado, sí. Hay santidad en medio de nuestra vida. Antes Adán y Eva estaban desnudos, pero su corazón estaba como protegido, estaba lleno, estaba completamente lleno de todo valor espiritual y perfecto. Ahora ya no. Ahora tenían hojas cocidas, pero su corazón estaba completamente como desnudo. No había manera de comunicarse con el amado. Por eso ahora entiendo esta palabra mejor, que está en el Apocalipsis capítulo 3 versos 17 a 18. Mire lo que dice. Ahora entiendo porque el mensaje es a 7 iglesias. No fueron 12, fueron 7. Apocalipsis 3:17 dice lo siguiente. Usted que ha leído la palabra, usted recuerda este pasaje y recuerda para quién es esta palabra. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué? Y desnudo. ¿Estaba sin ropas? No, vivía sin santidad. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego. ¿Dónde se consigue eso? En la presencia del amado. Haciendo minería bíblica, usted consigue el oro refinado abajo, no lo consigue arriba. El tesoro está abajo, no está arriba. Vaya entendiéndome esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas como rico, y vestiduras blancas. ¿Para qué? Para vestirte. ¿Con qué me revisto yo todos los días? Con tu palabra. Por eso la palabra es un labraco, me limpia y me viste. Y que no se descubra la vergüenza de ¿qué? De tu desnudez. Puedo cometer un error, puedo equivocarme, pero tengo la potestad en Cristo de ir y cubrirme nuevamente. Ahora, el tema es que no puedo estar desnudándome y cubriéndome, desnudándome y cubriéndome, porque en algún momento las vestiduras van a terminar rasgándose. ¿Me está entendiendo? Lave usted la misma camisa y se la pone todos los días. En algún punto va a flaquear la tela, se va a romper de tanto uso y de tanta lavada. ¿Sí? Ah, no, pero es que a mí me gusta esta, yo me la quiero poner todos los días. Bueno, está bien, pero se le va a arruinar en algún momento. Tiene que buscar la manera en que eso no suceda. Entonces, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿A quién le hablaba el Señor en este pasaje? ¿A la iglesia de quién? De la Odisea. ¿Pero qué les dijo? Les dijo que eran como tibios. Tibios. Ni fríos ni calientes. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros mezclamos la enseñanza? Exactamente eso. Nos volvemos tibios. Hay una mezcla de maestros, la tierra con el cielo. Los evangelios a mi manera son los evangelios de la gente tibia en la tierra. No hay otra forma de verlo. Los tibios de la iglesia de la Odisea, los tibios que reciben enseñanza de la serpiente, son los que hoy son vomitados por el Padre. Andan bien abrigados, pero con el corazón desnudo. ¿Me está entendiendo? La cosa es seria. El tema es complejo, pero el tema es bueno. ¿Por qué? Porque me presenta claramente qué es lo que debo de hacer. Por eso nosotros podemos entender que al final del tiempo el evangelio es radical.
Esa es la verdad. Ahora, ¿quiénes no lo hacen radical? Exactamente, los tibios. ¿Por qué? Porque quieren agarrar la enseñanza conveniente del árbol del bien y del mal, ¿sí?, con las enseñanzas del cielo. No hablo del árbol de la vida. El árbol de la vida es otro tema. El árbol de la vida es el conocimiento pleno de Dios, del cual vamos a comer los 12 frutos que dice Apocalipsis. ¿Sabe cuáles son los 12 frutos? No sabe, ni yo tampoco, porque todavía no han sido, no los conozco, pero quisiera saberlos, ¿verdad? Quisiera saber eso, anhelo saberlo. Una de las cosas que yo quisiera saber es cuáles son los 12 frutos. Y empiezo a darle vueltas a la cosa, porque siento de 12 el número del discípulo. Hay algo que tiene que ver ahí, pero honestamente no sé, ¿verdad? Y no voy a compartirle algo que todavía el Señor no haya hablado a mi corazón. Entonces, el tema poderoso en esto es que si nosotros somos sensatos y evaluamos el comportamiento de la iglesia a este día, a este tiempo, podríamos decir que hay muchas iglesias, una gran cantidad de iglesias, que se parecen a la iglesia de la Odisea. Hay una mezcla de las enseñanzas de la tierra y del cielo. ¿Por cuál me muevo? ¿Por una o por otra? Por eso, cuando tratamos de ser como Cristo, lo primero que pasa en nuestras vidas es que somos rechazados. Nos van a llamar ¿cómo? ¿Exagerados? ¿Religiosos? ¿Fanáticos? ¿Sí? Ay, sí, ya se cree, ya, todo. Mire, hay algo que a mí me impacta mi corazón, y es que el apóstol Pablo diga: no pretendo haberlo alcanzado. Si este hombre que escribió 13 cartas del nuevo pacto dijo en una de ellas, en un versículo, que no pretendía haberlo alcanzado, híjole, estoy allá todavía. O sea, me falta un trecho tan enorme que me siento, no sé, me siento tan pequeño, pero diminuto de las cosas que podrían suceder, o que podrían pasar, o que podía recibir. Hay algo más, pero algo que sí es una realidad es la radicalidad de este varón. Pasó de estar comiendo del árbol del bien y del mal a estar comiendo única y exclusivamente ¿el qué? Del bien. Fue radical. Entonces sí, el evangelio es radical. Apocalipsis capítulo 16 verso 15 complementa esto, y mire lo que dice. Apocalipsis 16, 15. Vea lo que dice. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado. El valor del bienaventurado es ¿cuál? Heredero. Heredero es el que vela y el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿No me voy a sentir avergonzado porque ando bien cambiadito? Esa no es la ropa de la que habla esta palabra. No tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas, para que no ande como desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuáles son las ropas que habla este verso? Las ropas, nosotros las vimos hace unas semanas atrás. Las ropas son lino fino. El que anda de lino fino no anda desnudo, y nadie puede ver su vergüenza. Estoy bien vestido, ando como debo de andar. Yo puedo andar el mejor traje, la marca más fina, las telas más exquisitas por fuera, pero la desnudez no es por fuera. Mi desnudez es por dentro. Cuando yo me presento a las bodas del Cordero, me presento vestido con lo mejor que tengo.
Y no es la tela que estoy portando, es que el vestido de lino fino, cumplí, hice, me manifesté, lo logré, llegué hasta el final y me vestí correctamente. ¿Me está siguiendo, mi amado? Hay una concatenación perfecta en todo esto. Por eso el siguiente verso, que es el 11, que es de donde se deriva este tema, tiene algo muy especial. Y es cuando el Señor le pregunta. Y Dios le dijo, dice el 3:11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Mire lo que le pregunta el Señor. Entonces, veamos con atención, volvámoslo a leer. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Después de todos estos versos que hemos visto, del 1 hasta el 10, el Señor le preguntó y nos pregunta a nosotros, y le dice a Adán y a Eva específicamente, a ver Eva, a ver Adán, para que todo esto pasara, que acabamos de ver, toda esta narrativa, ¿a quién le prestaste el oído, Adán? ¿A quién le prestaste el oído, Eva? Le está preguntando, ¿quién te enseñó lo que hoy estás sabiendo? Lo que sabes en este momento, ¿quién te lo enseñó? Porque yo, dice el Señor, te enseñé acerca, yo no te enseñé, dice, acerca de estar desnudo y de sentirte avergonzado. Esa enseñanza nunca fue puesta en el corazón de ellos. ¿Sí? No pasó. Y yo, parafraseando esto, yo me imagino al Señor diciendo, ya sé. Lo que aquí pasó es que comieron del árbol que les dije que no comieran. Eso fue lo que pasó. Ya sé. Recibiste la instrucción que no era del cielo, sino de la tierra. Eso fue lo que pasó. Y yo les digo, amados, todo esto que nosotros acabamos de ver no se registró como una historia de entretenimiento de la humanidad, aunque la tierra la quiere presentar así, ¿sí? Usted se fija en el tema del huerto del Edén, todo es una historieta, todo es algo de un juego. De hecho, una marca prestigiosa que domina hoy la tecnología en gran parte, tiene una connotación de esto. O sea, ha sido utilizada de las maneras inapropiadas. Y lo que está pasando es que el Señor nos hace a diario, a cada uno de nosotros, la misma pregunta: ¿quién nos está enseñando? ¿Quién nos está enseñando? ¿De dónde estamos aprendiendo? ¿Quién nos enseña a pensar, a decir y a hacer? Algunas cosas de las que el Señor nos pregunta todos los días son preguntas como estas: ¿quién te enseñó a leer lo que estás leyendo? ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién te enseñó a visitar los lugares que estás visitando? ¿Quién te enseñó a hacer negocios de la manera en que lo estás haciendo? ¿Quién te enseñó a tomar lo que estás tomando y lo que estás comiendo? ¿Quién te lo enseñó? Te quejas después de lo que pasa, pero ¿quién te lo enseña? ¿Quién te enseñó a acomodar la palabra a tu conveniencia? ¿Quién te enseñó a tratar a los demás como los tratas? ¿Quién te enseñó? Y vea, para muestra un botón, hoy estamos al 12 de enero. Recién acaba de pasar una época que alguien enseñó que se llama Navidad, ¿cierto? Acaba de pasar, está calientito, hace unas semanas pasó. Ahora bien, ¿quién nos enseñó eso? Solo estoy ejemplificándolo. Me va a disculpar si quiebro algunos sueños en este momento, ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿quién nos lo enseñó?
¿Quién nos enseñó sobre esto? Yo leía en algunas redes, estados, algunos hermanos en la fe, de esta iglesia y de otras, que decían y tenían frases como esta: amo la Navidad. ¿Sí? Otras frases decían: esta es la mejor época del año. Estaba escrito, yo le estoy repitiendo lo que yo leí. ¿Sí? Ahora, la pregunta es: ¿quién les enseñó? Porque esta pregunta, amado, es la misma que le hizo el Señor a Adán y a Eva en el Edén. ¿Quién les enseñó? Lo que usted es que es antinavidad y es Grinch. Usted no tiene ese espíritu. ¿Cuál? Mire, la cosa es así, pastor. Esta época es la época en que se aprovecha para hablar del Señor y compartir de Cristo. Esta es la época. Ok. ¿Quién soy yo? El pensamiento y el análisis no está tan malo, ¿no? Y yo digo, bueno, ok, voy a comprar eso. Está bien. Pero automáticamente mi pregunta siguiente es esta: si ese es el aprovechamiento de la iglesia para la época de la Navidad, mi pregunta instantánea es esta: ¿cuántos gentiles trajiste a los pies de Cristo en la Navidad? ¿A cuántos les hablaste del amor de Cristo en la Navidad? ¿Por qué las iglesias no están repletas de gentiles en la época de la Navidad? Si el objetivo es hablar de Cristo en la Navidad. Entonces surge la misma pregunta: ¿quién nos enseñó? Y seamos honestos, el espíritu que te embarga en la Navidad no es el del Evangelio de Cristo. Es el de los tamales, el de las luces, el de los regalos. Y entonces mi pregunta es la misma: ¿quién nos enseñó eso? ¿De dónde viene la enseñanza? Y si la tomo como una enseñanza que la voy a decodificar en medio de la iglesia, ¿realmente lo estoy haciendo, sí o no? Solo te estoy dando un ejemplo, hermano. No tengo nada en contra de las épocas del año. Personalmente me dan igual todas. Lo que quiero preguntarte es: ¿quién nos está enseñando a hacer lo que nosotros estamos haciendo? ¿Por qué amamos? Y podemos expresar que amamos esa época. ¿Qué es lo que amamos? ¿Quién nos enseñó a amar esa época? ¿A cuenta de qué? Entonces la pregunta del Padre siempre sigue siendo la misma, desde el huerto hasta el día de hoy. Porque el Señor te queda viendo y te pregunta: ¿quién te enseñó? Y la siguiente pregunta que nos hace de inmediato es: ¿de qué árbol estás comiendo? Y el análisis del Padre seguramente es: ya sé, comiste del árbol que te dije que no debías de comer. ¿Por qué la iglesia del primer siglo fue tan representativa en toda la historia de la iglesia? ¿Qué los diferenció a ellos de nosotros? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué
hicieron diferente todos ellos que no estamos haciendo nosotros? Yo he llegado a esta conclusión, mis amados. Ellos tomaron la enseñanza del cielo y lo que estaban haciendo es trayendo el cielo a la tierra. Nosotros hoy estamos haciendo algo similar, ¿sí o no? Pretendemos hacerlo, pero de repente no podemos y buscamos la enseñanza de otro lado. Y lo que ha venido sucediendo es que tenemos una mezcla. Hay un sincretismo en medio de nuestras iglesias y las enseñanzas están mezcladas. Por eso la efectividad de la iglesia de hoy no tiene comparación a la efectividad de la iglesia del primer siglo. ¿Fanáticos? ¿Religiosos? Exactamente así como usted me está viendo ahorita, así estaba yo pensando cuando estaba escribiendo esto. Esto me tiene pensando, amado, me tiene retado, me tiene verdaderamente noqueado, porque no lo alcanzo, no doy, no ando, he comido del árbol que no debo de comer, he tomado enseñanza de la que no debo de tomar y no estoy alineado a lo que Él quiere. Por eso la efectividad ha sido minúscula, por eso el impacto no ha sido el necesario. Estamos mezclados, mezclamos el vino con agua y no sabe de la misma manera. ¿De qué árbol estamos comiendo? La pregunta siempre sigue siendo la misma. Y yo creo que la pregunta que nos debemos de hacer de ahora en adelante, cada vez que nos enfrentemos a algo, es: ¿de dónde viene esta enseñanza? ¿Quién la trae a mi vida? ¿De dónde procede? ¿De dónde nace? ¿La tomo o la dejo? Siguiente verso, 12. Mire lo que pasa. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y yo le digo: sí, pudiera ser culpa de la mujer. Nosotros debemos de asumir responsabilidad de lo que como iglesia nosotros estamos enseñando o hemos enseñado. Sí, debemos de asumir eso, pero también debemos asumir nuestra propia responsabilidad. ¿Cuál? Que la mayoría de las cosas, amados, que hemos aprendido y por las cuales nosotros hemos errado, es porque nosotros mismos, no alguien, nosotros prestamos el oído a la serpiente y nos enseñó a comer del árbol del bien y del mal. Es mi responsabilidad. Yo fui el que me equivoqué, yo fui el que cometí el error, yo fui el que planché, yo fui el que presté el oído. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Mire lo que dice Santiago capítulo 1 verso 12. Santiago 1:12. Porque esto nos indica quién es responsable de qué. Santiago capítulo 1 verso 12. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta el qué, la tentación, por cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. La serpiente sedujo, yo me dejé seducir. Hoy yo me equivoco, hoy yo cometo errores, yo me dejo seducir. Esa es la realidad. Entonces dice: la concupiscencia, después que ha concebido, da luz a ¿qué? Al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué pasó en el huerto?
hubo muerte, una muerte espiritual. Estaba programado que sucediera otra cosa, pero ¿qué pasó dentro del corazón de esta creación? Decidió prestar el oído, decidió recibir una enseñanza que no venía del cielo. ¿Qué pasa en nuestra propia vida hoy? No es la culpa del de al lado, amado. No es la culpa del frente, no es la culpa de tu cónyuge, no es la culpa de tus hijos, no es la culpa de la iglesia, no es la culpa del líder ni del pastor, es mi culpa. Yo soy el responsable de, no hay otro. Lo más sencillo es decirle: mira, este que está al lado fue el que lo hizo. Decirle a él: por él fue el que yo lo hice. ¿Pudo haber tenido otro comportamiento el Adán, sí o no? Sí. Pero la misma enseñanza, ¿qué pasó? Opacó su propio corazón. Soy yo el responsable, no hay otro. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Wow. Preste atención. Preste atención. Dios no estaba sorprendido, porque nada hay oculto para él. Él solo seguía ocultando el qué, el corazón de ellos. Hablaba el corazón. Y de la misma manera que lo hizo en aquel tiempo, está ocultando el corazón suyo y el corazón mío. Las preguntas del Edén, las preguntas del huerto siempre siguen siendo las mismas hoy. ¿Para quién? Para los hijos. La pregunta del padre no era condenatoria. ¿Sabe? Esta pregunta para mí al corazón era compasiva, porque ¿sabe cómo la veo yo en mi corazón? Y le estaba diciendo: muchacha, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y él sabía. La respuesta es: me engañaron. Me engañaron porque presté mi oído y me dejé engañar y enseñar por quien no debía. Por eso cuando nosotros venimos al Padre después de haber errado, ¿qué es lo que Él nos dice? Muchacho, ¿qué hiciste? ¿Pero qué hace Él? ¿Nos agarra y nos da una patada? No. Nos levanta, nos limpia, nos restaura, nos pone lindos, nos pone nueva ropa porque llegamos donde Él. Y entonces comienza un nuevo tiempo, comienza un nuevo capítulo. Pero la serpiente no lo desea de esa manera. La serpiente quiere que usted y yo sigamos arrastrados y comiendo polvo. No es el plan, no es la forma. Por eso, vea lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Mire esto y por favor conéctese con el cielo, porque esto es hermoso. Aquí nos damos cuenta que lo que el Padre enseña a través de su palabra es perfecto. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 13. ¿Está conmigo? Sí. Dice: porque Adán fue formado primero, después ¿quién? Eva. Y Adán, dice, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y vea lo que dice el 15. Pero se salvará. ¿Quién se salva? La mujer. ¿Cómo se salva? Engendrando hijos, si permaneciere en fe, en amor, en santificación, con modestia. Ah, dicen todas: wow, yo parido ya, estoy salvada. Usted está entendiéndome que no es así, ¿verdad? Lo que le estoy yo mostrando a la luz de la palabra es que esta palabra que expresa Pablo a Timoteo es exactamente lo que pasó en el huerto. La mujer es la iglesia, es la que pare hijos, es la que los engendra. Y dice que se va a salvar ¿cómo? Haciéndolo. Por eso necesitamos resguardar esto que nosotros le llamamos iglesia. ¿Cómo? Con una enseñanza verdadera, con una enseñanza del cielo, con una enseñanza fundamentada, para que nadie después de esa puerta te vaya a engañar
que no prestes el oído, que aunque se levante Satanás en medio, nosotros no le hagamos caso, porque estamos entrenados y preparados a la luz de la palabra. Vean, nunca estamos enseñando aquí otra cosa que no sea la palabra. Desechamos toda enseñanza de la tierra, de prosperidad, de manipulación, de todo aquello que verdaderamente no es del corazón del hombre. Nosotros le hemos enseñado cómo se es próspero en esta tierra. Si su alma es próspera, usted va a ser próspero. No porque yo lo diga, sino que lo dice la palabra. Y estamos cansados de repetirlo, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en qué, en todo, y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Sencillo. No hay pactos. No hay que dejar cadenas, no hay que dejar relojes, no hay que dejar propiedades, no hay que dejar carros. Eso es falso. Lo único que Dios pide es el corazón del hombre, nada más. Y Pablo le dice a Timoteo: la iglesia se va a salvar cuando entienda que tiene que parir ¿qué? Hijos listos, preparados, adiestrados para la guerra, para la batalla. Por eso en el verso 14, mire lo que eso continúa. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y en polvo comerás todos los días de tu vida. No voy a ahondar en este verso, pero lo que le puedo decir es esto: es justo lo que hace la serpiente hasta el día de hoy. Anda errante en el campo, es maldita, pero cumpliendo siempre su rol, engañando y buscando a quien devorar. No ha cambiado desde su creación hasta la fecha. El 15, y este sí es poderoso y me llena. Mire lo que dice. Vamos a entenderlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Entre quién está poniendo enemistad el Padre? Entre la serpiente y quién. Y la iglesia, la mujer. Y entre tu simiente, ¿la simiente de quién? De la serpiente. Y la simiente de la iglesia. ¿Sí? Esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir ¿dónde? En el calcañar. ¿Qué indica este verso? Una cosa bien clara. Amados, estamos en guerra. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. ¿Y qué es lo que no quiere la serpiente? Salvación y vida. ¿Qué es lo que te dice el mundo? No sean exagerados. Ustedes todos pasan viendo ahí cosas raras, de las cosas que se ven, que no se ven, que esto y que lo otro. No, esta es la verdad, mi amado. No es exageración. El evangelio es radical, Jesucristo fue radical. La historia se dividió antes de Cristo y después de Cristo. Por algo fue. Hay algo diferente. Entonces, estamos en guerra. No nos agrada eso. Preferimos a nuestra manera. Preferimos hacer un sincretismo de las cosas religiosas, mezclar la enseñanza de la tierra con la enseñanza del cielo. Y tenemos una confusión enorme en medio de la iglesia. Lo que Dios nos está pidiendo es que volvamos ¿a dónde? Al primer amor. Que volvamos al original. Que volvamos al huerto donde nos creó. Que volvamos a la intimidad. Que volvamos a ser uno con Él. Ese es el mensaje. Estamos en el tiempo a la manera de la palabra. Tenemos que entenderlo. Es a la manera de Cristo, no a la manera del mundo. Necesitamos más iglesia en el mundo y menos mundo en la iglesia. Esa es la realidad. Pero ahora no sabemos dónde entramos. No sabemos cuando nos predican qué nos están predicando. No sabemos si nos entretienen, nos consienten o qué está pasando con nuestra vida. Salimos de la iglesia, salimos exactamente igual que como entramos. Al menos debe salir inquieto, al menos debe salir pensando: wow, ¿qué dijo este hombre? ¿Qué dijo esa palabra? ¿Dónde lo encontró? ¿A dónde lo busco? ¿A dónde voy a leer? Hay unos hermanos que me escriben y me dicen: pastor, ¿de dónde sacaste esto? Yo no saco nada de ningún lado, yo lo saco todo de la Biblia, amado. Ahí está. Y cuando yo le empiezo a hablar de la mujer en el Génesis, es porque la palabra lo va a refrendar más adelante. Y Pablo se lo refrenda a Tito. No estoy inventándomelo yo.
¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito entonces? Que todos tengamos la curiosidad del cielo, de ir a la palabra. Yo le he dicho 1000 veces, no se conforme con lo que yo le entrego. Es más, yo le he dicho de esta manera, no me crea a mí. Vaya a la palabra, búsquela, auscúltela, escudriñela, véala. Ese es el propósito, que crezcamos juntos. Amado, entienda esto, estamos enemistados con la serpiente. Estamos nosotros como iglesia llamados a herirle en la cabeza. ¿Qué significa esto? Estorbar todo plan de las tinieblas, todo plan para esta nación, todo plan para nuestros hijos, todo plan para nuestras familias, todo plan en contra nuestra. Mire, entre los años 1940 y 1945 se llevó a cabo lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Usted recuerda, ha leído de esos episodios, ¿sí? ¿Sabe quién dirigió ese movimiento? Un alemán llamado Adolfo Hitler. ¿Sabe lo que él promulgaba? La supremacía de la raza aria. Blancos, cheles, altos, ojos azules, dentadura perfecta, cuerpos esbeltos. ¿Y sabe cómo era el que lo promovía? Bajito, los dientes pandeados, ojos negros, pelo negro. Amado, ¿nunca se preguntó usted por qué eso fue posible? Porque hay confusión en la tierra. Porque en este hombre operaba un espíritu que no venía del cielo, venía del mismísimo infierno. Y con ese poder de convencimiento le hizo creer a la gente que él era el promotor de la raza aria suprema. Y de remate mata a 6 millones de judíos y él tenía sangre judía. Amados, algo está mal en la tierra y nosotros somos los llamados a corregirlo. Algo está sucediendo que no debe de suceder. Y Cristo tiene una expectativa grande y poderosa acerca de cada uno de nosotros, acerca de la iglesia, especialmente acerca de esta iglesia. Mire, yo no sé si usted me cree o no, pero yo he creído y sigo creyendo. Este es una manada pequeña, un remanente fiel, y esta iglesia es referente en medio de todas las iglesias de toda la nación y de toda la tierra. Si lo digo, que sea con convicción, yo lo creo y me la creo. Amén. Entonces, algo trascendental que dice este verso: generacionalmente estamos enemistados. ¿Quiénes están enemistados? La serpiente y la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros? Parir hijos. Cada vez que los niños vienen a este lugar, nuestra oración, amados, tiene poder, porque es la generación que estamos preparando para que defienda la tierra. Esta generación que usted ve acá no es simplemente una generación de orden cronológico, es una generación de orden espiritual. ¿Qué van a hacer ellos cuando nosotros no estemos? Herir a la serpiente en la cabeza. ¿Me está entendiendo? Ah, no, pero yo a mi hijo lo voy a poner a estudiar medicina. Está bueno que se haga doctor y de los mejores, pero ese doctor le va a dar duro en la cabeza a la serpiente. ¿Me está entendiendo? Es un tema generacional espiritual. No funciona de otra manera, es de esta manera. 16, quiero terminar. Es hasta el 24, le cuento. Me quedan 7 minutos. Bueno, le voy a adelantar. Tengo que hacer parte 3. Y le voy a explicar por qué. Posiblemente 4. Porque hasta este momento lo que hemos visto, mis amados, es el qué. ¿Qué somos? ¿En qué estamos? Pero tenemos que ver el cómo. Es decir, cómo lo vamos a hacer. Y la palabra también nos dice cómo se hace. ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a lograr este cometido? Yo se lo voy a dar a la luz de la palabra, pero voy a necesitar más tiempo. ¿Está usted dispuesto a recibir eso?
Levante su mano, quiero verlo porque yo lo fotografío. Yo tengo una memoria espectacular. Levántala sin miedo. Si no la levanta, no se preocupe, que yo voy a saber cómo está la cosa. Ya lo vi. Gracias. Gracias. Vamos. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti. ¿Ha leído este verso? ¿Lo ha meditado? Ahora vea esto. ¿Qué está sucediendo? Creo que aquí me voy a quedar. ¿Qué está sucediendo? Cada día es más difícil para la iglesia engendrar y parir. Cada día. Es decir, que salgan hijos que sean propios de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre la estorba. Y no solamente hablo de hombre como género masculino, hablo de la creación. Ahora bien, cuando usted ha escuchado muchas veces a nuestros maestros, a nuestras autoridades, decir cosas como que el enemigo opera dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, es exactamente esto. El hombre se enseñorea de la iglesia. ¿Cómo? A través del producto de las enseñanzas que recibe, que mete dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia se generan los conflictos, chisme, pleito, contienda, deseos desmedidos, avaricia. Todo esto nace ¿dónde? En el corazón ¿de quién? Del hombre. Y este hombre que dice ser iglesia, entra a la iglesia y ¿qué hace con eso? Pretende enseñorearse de la iglesia. Si usted creía que era el hombre machista que va a agarrar a la mujer del pelo y la va a llevar y la va a arrastrar, no, no se trata de eso. No tiene nada que ver. El enseñoreamiento del hombre de la iglesia es porque se da de adentro y no de afuera. Quien va a minar un territorio no puede minarlo si no está dentro del territorio. ¿Me está entendiendo? Las minas se colocan y se ponen en lugares estratégicos para que cuando yo las pise me hagan daño. Por eso nosotros caminamos con astucia en medio de la tierra. Por eso nosotros estamos viendo a aquellos que dicen que son de nosotros, pero que no lo son. Que salieron de nosotros, pero que no son de nosotros. ¿Me está entendiendo? Por eso este verso dice esto. ¿Qué está sucediendo entonces? Es cuando usted empieza a ver más mundo dentro de la iglesia y menos iglesia en el mundo. Está capturada y encerrada. Está enseñada por las cosas que no debe ser enseñada. Y está dormida. La iglesia está cegada. La iglesia está inoperativa. La iglesia no puede entregar esto porque no tiene capacidad de entregarlo. Entonces, ¿qué empieza a enseñar? Libros motivacionales de afuera. Por eso usted va a ver iglesias donde se enseñan módulos de Pablo Coelho. ¿Me está siguiendo? Aquí vamos a ver módulos de Pablo, de Tito, de Timoteo. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo? Por eso yo entiendo que lo que más debo anhelar leer es la palabra, no un libro. No demerito a los escritores, no, definitivamente que no. Pero lo que yo quiero ser enseñado, lo que a mí me interesa aprender, es lo que está escrito en este libro. Esta es la enseñanza que va a hacer que la iglesia salga adelante y que no sea enseñoreada por parte del hombre. Amén. Listo. Me quedan 2 minutos. Quiero orar por usted y quiero presentar los niños que vamos a presentar este domingo, y esperando presentar
los de los siguientes fines de semana. Me alegra la productividad, la producción, me alegra esas capacidades motivacionales en medio de nuestros matrimonios. Estoy